Bien, continuamos con el programa, este es Suma TV, yo soy Jaime Díaz y este es el informativo Tiempo Real. Bien, ya estamos en estos momentos conectados vía telefónica y agradecer a Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, por atender nuestra llamada y analizar un poco el tema del gobierno y esta relación, no sé cómo explicarlo, esta relación de los medios de comunicación y la actuación del gobierno, por supuesto. Ángel, tenga usted muy buenos días. Gracias. Buenos días, Jaime. Es un gusto de dialogar siempre contigo, analizando la coyuntura nacional y especialmente con relación a la libertad de prensa. El término que tú estás tratando de repente definir, se podría decir que es una relación tóxica entre el gobierno y la prensa, ¿no? Hay muchos, digamos, encontronazos por ambos lados, ¿no? Principalmente por parte del gobierno, que tiene una responsabilidad de mantener las buenas relaciones y la libertad de garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión, y debe tener sobre todo mucha hidalguía y altura para poder aceptar las críticas y aceptar justamente las diferentes posiciones, porque la pluralidad de la noticia, la pluralidad en los medios de comunicación es muy importante para poder encontrar justamente un equilibrio pues entre los poderes y que la ciudadanía en general pueda formarse una opinión en forma libre, independiente de los aconteceres pues nacionales y principalmente en lo que respecta a la conducción del gobierno. Así es, efectivamente, esta relación tóxica que muy bien lo has definido, Angelito, da pues como preludio de estas, puedo decir, comentarios, ¿no?, del presidente, del primer ministro Torres, Aníbal Torres, y que no abona en nada con el tema de acercamiento y buscar la paz social entre los peruanos, ¿no? Exactamente, ¿no? El primer ministro, el señor Aníbal Torres, pues en su calidad y condición de presidente del Consejo de Ministros, que es el segundo en el nivel después del presidente de la República, es quien debe mantener pues como se dice, pues las muy buenas relaciones con la prensa, pero sin embargo sus expresiones son bastante, digamos, deplorables, ¿no?, en el sentido de querer pretender acusar a la prensa de fascista, de nazista, que son términos absolutamente inaceptables, que no pueden ser principalmente por parte pues de uno de los principales funcionarios del gobierno del más alto nivel, y esto pues representa el irrespeto que hay a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, ¿no?, que no hay absolutamente una voluntad pues de mejorar las relaciones, y sobre todo indicaría pues justamente la conducción hacia donde se está llevando el gobierno, pues que es muy poco afecto pues a estas libertades y principalmente pues a la democracia, porque justamente la libertad de prensa es uno de los principales engranajes que mueve la democracia en el país, ¿no? Entonces esta situación yo creo que debe parar, y debe parar principalmente por parte del gobierno, porque los medios de comunicación y los periodistas somos los que transmitimos los acontecimientos. Los escándalos los generan los propios gobernantes, los propios personajes, y es los medios de comunicación y los periodistas los que simplemente transmiten, son los mensajeros de lo que está aconteciendo, no son los que generan y no son los que están involucrados en los escándalos. Los que están involucrados en esos escándalos son los principales funcionarios del gobierno. Eso es lo que deben tener bien claro ellos, y sin embargo están tratando de echar la culpa o pasar la pelota a la cancha de la prensa, tratando de excusarse de que el gobierno o que la inestabilidad política que existe actualmente es culpa del gobierno. La inestabilidad política es culpa de los gobernantes, no de la prensa. Entonces eso es lo que están ellos tratando de limpiarse, se podría decir así, de esa forma, mi querido Jaime. ¿Tú crees que con todas las denuncias periodísticas que salen
y que lo vemos cada semana, estamos nosotros ávidos de ver los programas de fin de semana para ver qué cosa hay contra el gobierno, qué denuncia hay, qué cosas se está haciendo, lo que ocurre en Palacio de Gobierno, inclusive las denuncias que se han sacado sobre ahora ya no existe este gabinete a la sombra, ahora existe un asesor a la sombra que trabaja, no se sabe para quién. No tiene registro de ingreso a Palacio de Gobierno, cuenta con un documento en el carro, inclusive para poder desplazarse, y que tiene el logo de Palacio de Gobierno. Ha habido llamados de atención de los congresistas, ha habido llamados de la Contraloría General de la República en el caso del secretario general que no cumple con los requisitos, y se ha denunciado de la prensa. ¿Tú crees que el gobierno tiene voluntad de cambio? Porque no ha pasado nada. Exactamente, no hay ningún tipo de voluntad de cambio, lo has descrito perfectamente, ¿no? Desde el momento que un ministro de Estado es censurado, debería quedar completamente inhabilitado para poder ocupar cualquier otro cargo público en el gobierno, en el Estado, pero sin embargo es nombrado como asesor, como funcionario, como en otro nivel, ¿no? De igual forma pasó con el señor Caguapoma, presidente del directorio de salud, ¿no? Renuncia detrás de una serie de escándalos, y sin embargo después de su renuncia es nombrado pues como miembro del directorio en representación del Estado y ocupa la vicepresidencia, ¿no? Esto da a entender pues claramente que en cambio no hay una voluntad para poder hacerlo, pero sin embargo están poniendo a los mismos personajes para que sigan y puedan continuar con la orientación del manejo que se está dando, como es claramente lo que ha pasado con el ministro de Salud y el señor Caguapoma en Salud, ¿no? Y de la misma forma se está dando en otros niveles, ¿no? En los cuales pues no hay absolutamente ninguna voluntad de cambio. Con respecto a lo que tú manifestaste del manejo de la información de los medios de comunicación, principalmente los programas políticos de los fines de semana, en el cual pues aparecen una serie de escándalos, en una serie de informaciones de gabinetes a la sombra, de asesores detrás del poder. Entonces esta situación, Jaime, ya se ha dado, se está volviendo a repetir, porque recuerdas muy bien en la década del 90 cómo ocurrió con el gobierno de Alberto Fujimori, en el cual pues en los medios de comunicación, en los programas políticos de fin de semana, salían pues justamente ya indicios de que atrás del poder estaría el señor Vladimiro Montesinos, ¿no? Jefe de inteligencia, ¿no? Del ejército, y que esto fue manejándose de una forma durante años y años, hasta que después de un tiempo salió a la luz oficialmente, prácticamente ya al lado del presidente Fujimori, ¿no? Confirmando justamente todas las versiones que salían en los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación han ayudado justamente a que esto se ponga a la luz, ¿no? Y que lamentablemente, pues, en el caso del señor Montesinos con Fujimori, terminó pues oficializándose la relación de poder que había en ese entonces, ¿no? Entonces es muy probable. ¿Tú crees, Angelito, tú crees que tú crees que ese papel de Montesinos lo está haciendo ahora Henry Shimabukuro Guevara, que está al lado, es un agente de inteligencia ahora comprobado, se presenta como ingeniero, estuvo al lado del fujimorismo y supuestamente se pelearon, entre comillas? ¿Tú crees que ese mismo papel está ocupando este señor Henry Shimabukuro en Palacio? Bueno, todo hace indicar, Jaime, que es así, ¿no? Todos los indicios, todas las revelaciones que están saliendo, las vinculaciones, ¿no? Las decisiones del gobierno indican pues claramente que es así, ¿no? Yo creo que el sol es difícilmente poder taparlo con un dedo, salvo puede que la persona
persona quiera cegarse por completo y hacer caso omiso a lo que la luz del día pues pone en evidencia, ¿no? Claro, en este programa hemos hecho una grave denuncia que el tema de la vacuna y las dosis que se estaba aplicando indebidamente, una de las nuestras televidentes que siempre nos ve, nos decía de que en Adigemín ya desde el mes de enero alertaba que la dosis de esta vacuna Moderna, que es una de las más seguras, nos dicen, estaba causando problemas cardíacos, y sin embargo el gobierno no corrigió nada. Nos decía esta persona que como eso estaba publicado en Adigemín, en su portal, hicieron una denuncia ante el Ministerio, ante la Defensoría del Pueblo, ante la Comisión de Salud del Congreso, al Ministerio de Salud, hicieron una serie de denuncias, nadie le hizo caso. Entonces, sé por personas muy serias, Ángel, que ayer cerca de las 11 de la noche, este asunto recién lo han corregido. Ya no es la dosis de 0.50 como ellos están aplicando, sino como decía el reglamento, como decía la ficha técnica, 0.25. ¿Qué debería hacer el Ministerio Público? Bueno, no solamente el Ministerio Público, yo creo que ahí corresponde justamente al Congreso de la República, a la Comisión de Salud, de convocar al ministro para que explique y dé a conocer qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que ahí corresponde claramente la posición de periodista, en el cual pues nosotros vemos, y Jaime, nosotros contigo hemos también cubierto el Congreso de la República y conocemos lo que es el mecanismo, y corresponde pues a la Comisión de Salud convocar al ministro para que dé las explicaciones y hacer la evaluación correspondiente de acuerdo a lo que vaya a responder, y hacer sus descargos, que de repente pues queda sometido también a una posible censura, ¿no? Eso yo creo que sería uno de los caminos más correctos y que estaría dentro justamente de lo que corresponde al juego político democrático establecido constitucionalmente. O sea, no se estaría saliendo absolutamente de ninguno de los canales, ¿no? Pero además esa versión que tú has manifestado, eso está publicado en las diferentes revistas médicas e internacionales, ¿no? Se sabe muy bien que esta vacuna Moderna ha estado generando ya en otras partes del mundo justamente estas afecciones. O sea, no es solamente que haya ocurrido acá en el Perú. Entonces, la dosificación es muy importante. Si la dosificación recomendada por la propia farmacéutica, que el laboratorio que ha generado esta vacuna, medidas de 0.25, pues es completamente irracional que pongan el doble, ¿no?, de digamos, de lo que es recomendado, ¿no?, por la dosis recomendada. Entonces esto pone en riesgo a la salud de la ciudadanía, y es un riesgo que no es a unos cuantos, sino son pues a cientos de miles de personas en el país, ¿no?, si no son millones. Entonces esto podría tomarse incluso como una especie de genocidio que se estaría perpetrando por irresponsabilidad pues de los funcionarios del gobierno. Exacto, Ángel, eso nos preocupa indudablemente, porque realmente si es que nosotros, la prensa, no lo damos a conocer, ellos no corrigen nada. Si es que ayer no hacemos el alboroto. Discúlpame que te corte, pero ahí yo aplicaría los términos que ha aplicado el señor Aníbal Torres, ¿no? El nazismo y fascismo, ¿de dónde proviene? ¿No? No es definitivamente de la prensa, está clarísimo. Exacto, ¿no? Y eso, vuelvo a repetir, nos llena y nos causa la mayor preocupación del tiempo, ¿no? Porque si es que nosotros lo de la prensa no lo damos a conocer, pucha, acá se hace lo que se da la gana. Ya lo decía con el tema de las comunidades. Tú que caminas
permanentemente por todo el interior del país, siempre visitando a los asociados de la federación, que me parece que haces un trabajo denodado, Ángel, como todo dirigente. El dirigente no puede estar sentado en un escritorio tranquilo y viendo que le llegue toda la información, sino que tú vas a la zona, tú eres el reportero, vas a la zona ahí. ¿Cómo es que tú sientes ves o percibes de la población con el gobierno? ¿Cuál es el encanto que tiene o el desencanto ya se le fue? No, definitivamente que el desencanto se está yendo y se ha ido ya hace mucho tiempo por parte de la población, por justamente los falsos compromisos que ha asumido el gobierno hacia la población, ¿no? La hipocresía de este gobierno en de ofrecer y de crear falsas expectativas, sabiendo claramente que no va a poder cumplirlas, no solamente por su incapacidad de gobierno, sino principalmente también porque no tiene el debido manejo adecuado de los estándares y de las instancias democráticas que establece la Constitución de la República. Entonces, en este sentido, pues este gobierno es claramente claro de que es un fracaso, ¿no? Que ha fracasado en su política económica y social, sobre todo, ¿no? En el cual, pues, no hay ningún indicio, pues, de, digamos, una capacidad, no hay un indicio de que tengamos un gobernante como un estadista del nivel. Definitivamente esa característica que es clara en todos los gobiernos, pues, que el máximo representante, el conductor de la nación, que es el presidente de la República, tiene que ser un estadista, ¿no? En el sentido de que tiene que saber tomar las decisiones adecuadas, de conocer no solamente sobre economía, sino de conocer sobre todo de el manejo socio político de la nación. Entonces ese nivel, pues, definitivamente es completamente bajo, ¿no? Como dijera nuestro premio Nobel, pues es un analfabeto. Entonces al decirle analfabeto no ha querido decirle de que es un iletrado, sino que es definitivamente una persona que es bajo de conocimientos o escaso, ¿no? En conocimientos de política y de economía, ¿no? Así es, efectivamente. Creo que no fue una falta de respeto, sino fue para definir a alguien, como tú lo dices, efectivamente, Ángel. En el tema de los periodistas que en los últimos meses, y por no decir en este último mes, fueron agredidos por la policía y también agredidos por manifestantes. ¿Qué es lo que has podido recoger de los periodistas que están en estos momentos cubriendo los conflictos, Ángel? Definitivamente esta es una reacción de los manifestantes, de la población, es una reacción provocada, pues, por parte justamente de los gobernantes, de los ministros, ¿no? Cuando se expresan públicamente de una forma de desprecio contra la prensa. Entonces genera y exacerba justamente los ánimos de la población, los ánimos de la ciudadanía, tornándose justamente en contra de esto, ¿no? O sea, golpea, como dice, miente, que algo queda, ¿no? Entonces esto es lo que, justamente recogiendo las propias palabras del señor Aníbal Torres, es lo que ellos están haciendo, porque la función propia de los medios de comunicación y de los periodistas es justamente poner los hechos, los acontecimientos, y los hechos no son inventados, los hechos son reales. Entonces esto es lo que ocurre en nuestro país, que es lamentable, ¿no? Porque existen, como en cualquier parte del mundo donde existe una sociedad democrática, existen medios de comunicación, digamos, puedan ser afines o afectos a un gobierno, como también hay medios de comunicación y periodistas que son, digamos, opositores a los gobiernos. Entonces esto es parte de la pluralidad en la información, en la noticia, en los medios de comunicación, para que justamente haya, pues, esta variedad y que la población, pues, se forme opiniones libres, ¿no? Entonces esto hace que
justamente haya acciones de este tipo que son típicas justamente de gobiernos fascistas, ¿no? De no tolerar el ejercicio democrático, de no tolerar pues justamente el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, ¿no? Vemos pues cómo en los diferentes países de la región, no, empezando por Cuba, Venezuela, en Nicaragua, donde pues hay aproximadamente casi 8 periodistas encarcelados por ser opositores al gobierno, en el cual pues absolutamente la totalidad de los líderes de oposición también están encarcelados, ¿no? El manejo que hay justamente en Bolivia con los medios de comunicación alternativos, en los cuales pues han sido prácticamente financiados por el gobierno y que son ahorita pues los órganos de movilización de lo que ha significado pues la transformación y las reformas constitucionales las 3 reformas constitucionales que han logrado en Bolivia, ha sido justamente con la presión pues de la sociedad que ha sido movilizada por estos medios de comunicación alternativos, y que esto estaría ocurriendo justamente bajo estas protestas que están ocurriendo principalmente en el sur, en el Cusco, donde dentro de pues una figura, una escena de reclamo, de rechazo supuesto contra el gobierno, termina como uno de los puntos principales, número 1 de plataforma de lucha, el cambio de la Constitución. Entonces las partes reivindicativas terminan siendo relegadas pues para poner y anteponer pues los intereses políticos, ¿no? Entonces este riesgo del cambio de la reforma constitucional pues es un alto riesgo en el cual está pues el país, ¿no? Porque no sabemos, ni siquiera se conoce, ni siquiera lo saben explicar los del gobierno cuáles son las reformas que quieren hacerlas. Simplemente dicen ellos que no se pueden lograr los cambios y las decisiones políticas que el Ejecutivo está tratando de adoptar supuestamente en beneficio de la comunidad, de la población o de los trabajadores, porque la Constitución no lo permite, pero no dicen, por ejemplo, cuál de los articulados y cuáles son los términos que en ese artículo dice que impide que justamente esas medidas se puedan tomar para poder hacer el gobierno que ellos quieren hacer. Y si es así, pues entonces simplemente plantear ante el Congreso de la República y hacer de repente campaña para cambiar esos artículos de la Constitución que son los que impiden. Porque si al cambiarse la Constitución en su totalidad, pues se pone en riesgo justamente el capítulo económico, los capítulos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, los temas de los medios de comunicación, que justamente este es uno de los principales enfoques que se quieren dar en esta reforma constitucional. O sea, nosotros yo creo que no estaríamos en contra de una reforma constitucional, porque sí, definitivamente creemos también que debería haber algunos cambios, pero esos cambios deben ser precisados y puestos en claro para justamente hacer, pero acá no lo hace el gobierno solamente habla en forma muy efímera, en el sentido de que debe haber una reforma constitucional total, pero no dice cuáles son los puntos que deberían cambiarse, ¿no? Claro, lo que sí, con esta opinión que coincide con varios políticos, Ángel, que efectivamente no está nada claro ahora en relación al tema de esta constituyente, para qué es, ¿no? El presidente lanzó esta propuesta hace unos días, y para poder informar en relación a este nuevo intento de la constituyente. Pero ¿tú no crees que esto puede ser un objeto de distracción ante una desastrosa gestión del presidente Castillo, Ángel? Sí, definitivamente que son justamente
estrategias que se utilizan, ¿no? En lo poco, digamos, lo que podemos entender claramente lo que es la sociología, justamente son esos tipos de psicosociales, pues, que generan este tipo de distracciones y que la población esté más orientada y preocupada en lo que está ocurriendo, pues, en estos escándalos, en estos desaciertos, en estas situaciones, ¿no? Porque definitivamente es lo que el comunismo y el maoísmo también establece, ¿no? Claramente, que es justamente la destrucción y el descrédito justamente del sistema pues de libre comercio, del sistema pues democrático, para que después ellos vengan y digan: este sistema no funciona y tenemos que implantar un sistema socialista, ¿no? Un sistema enmarcado pues dentro de una figura de supuesto beneficio a la población y a los trabajadores, ¿no? Falso, completamente falso, ¿no? Hemos visto cómo ha fracasado en el mundo pues este modelo socialista, ¿no? Nosotros vemos cómo pues en la ex Unión Soviética pues este sistema fracasado, que ha terminado haciendo que caiga pues justamente todo este modelo de gobierno, ¿no? En China, que es un país que todavía queda como uno de los principales digamos, países que tienen un monopartidismo, ¿no? Donde predomina, impera el comunismo, el Partido Comunista, pero sin embargo el gobierno ya no está ya orientado tan propiamente a ese horizonte, porque ya es un gobierno y un sistema de manejo económico liberal, ¿no? En el cual la economía se maneja de otra forma, ya no dentro de esos estándares establecidos pues por el marxismo maoísta, ¿no? Entonces estas situaciones que se están generando por parte también de esta congresista que ha presentado este proyecto de ley, no está presentando una reforma constitucional, sino está presentando un proyecto de ley para establecer la modalidad pues de la convocatoria a una nueva constituyente, no a una asamblea constituyente donde el 30% solamente sería de una representación de los partidos políticos y un 60% y un 60 y tantos por ciento por parte de digamos las organizaciones de base, ¿no? Esto significaría que las centrales sindicales y los propios sindicatos terminarían convirtiéndose en partidos políticos, ¿no? Porque de ahí tendrían que nacer pues justamente los representantes, y esto haría ver pues justamente cómo sería, ¿no? el manejo, cuántos representantes le correspondería a la CGTP, cuántos a la CTP, cuántos a la CUT y cuántos a las otras centrales, y de ahí por ahí pueden aparecer o nacer nuevas centrales y nuevos sindicatos que reclamen también su representación. Entonces esto es completamente un proyecto jalado de los pelos, como una especie, como tú ya lo has manifestado, de distracción hacia nuestra sociedad para que no vean lo que está aconteciendo. Sin embargo, se debería pues pensar mucho más, de forma mucho más aguda, más certera, y trazar de repente estrategias del cambio de la ley de partidos políticos, en lo cual justamente plasme estas representaciones, ¿no? Que no solamente sean garantizada la elección de la paridad, ¿no? El 50% de mujeres y el 50% de hombres, ¿no? Está solamente asegurada la postulación, pero no la elección, ¿no? El tema de las representaciones de las comunidades nativas, eso también está instituido pues en la ley de partidos políticos y la ley electoral, pero sin embargo al momento de elegirse no se garantiza su elección, y de igual forma tendría que ponerse también la representación
social sindical de los trabajadores, que deben estar plasmados también en un porcentaje y un espacio en este derecho, no solamente de postular, sino también de ser elegidos, o sea, de garantizarse su elección. Entonces yo creo que este tipo de cosas completamente aceleradas que están sacando pues estos congresistas con el afán pues de figuritismo, con el afán de distraer a la sociedad, pues están haciendo mucho daño a nuestra democracia. Ángel, estamos a puertas en octubre de elegir nuevas autoridades municipales y regionales. Y hemos visto la variopinta de candidatos y candidatos que hay en todos los distritos. Recién están saliendo y bueno, esto parece que ya se pone, como te digo, a elección ya interna a partir de este mes de mayo, para que en junio ya se sepa quiénes son los verdaderos candidatos. Pero aquí llamo la atención, se vienen unas nuevas elecciones. Durante estos 4 años de los alcaldes que no han hecho nada, 2 años perdidos por el tema de la pandemia, otros que sí se pusieron las pilas en plena pandemia, ayudaron, apoyaron, muchos de ellos denunciados por el tema del mal uso del dinero que le dio el gobierno para las canastas familiares que entregaron a las familias, a sus tíos, a sus primos, etc., están procesados, otros presos. ¿Qué te llama la atención de esta nueva elección, Ángel? Un análisis tuyo, fino. Bueno, hace una muestra pues justamente de la fragilidad que existe justamente el ejercicio democrático, porque han habido pues diferentes cambios en la ley electoral, en el cual pues se le da grandes facilidades pues a los movimientos regionales, a los movimientos políticos, y se está debilitando pues la organizatividad de los partidos políticos, ¿no? En el cual pues de los partidos nacionales, de los partidos globales, ¿no? En los cuales pues la exigencia hacia ellos es altísima, ¿no? Ajá. Y que sin embargo hay una gran facilidad para los movimientos que justamente generan el caudillismo, ¿no? Generan el oportunismo, ¿no? Y que esto ha hecho pues que justamente se debilite pues este tipo de primera instancia democrática de la representación local y regional, ¿no? De donde deben nacer justamente los nuevos líderes para que conduzcan pues la nación, ¿no? Para que puedan tener una representación ante el Congreso de la República después de haber tenido un ejercicio básico de el manejo de gobierno, ¿no? Entonces estas instancias no están debidamente, digamos, instituidas, y es ahí donde sí definitivamente debe haber una reforma, pero puntualmente, no con el hecho de querer agarrar este cambio se va a cambiar toda la Constitución. Yo creo que cambiando o haciendo algunas reformas en la legislación de partidos políticos y de la elección justamente de nuestros representantes es que se debe trabajar. Nosotros vemos pues como con un pequeño análisis que se haga cuáles son los candidatos de los diferentes movimientos políticos que se están presentando en estas elecciones, solamente en Lima nada más, vemos pues que casi el 99% son candidatos únicos. Esto que nos está mostrando pues de que no hay un ejercicio democrático pues dentro del interior pues de estos movimientos de partidos políticos, ¿no? Entonces no hay un juego pues en el cual haya diferentes posiciones en los cuales la militancia pueda ir libremente y decir, oye, yo creo que este representante es el más idóneo, es el más indicado, que estas propuestas que él está planteando son las que se deben poner en ejecución por parte de nuestro partido político en un gobierno regional o local, pero sin embargo no le dan opción a la militancia a elegir, porque definitivamente lo único que van a ir a las urnas internas es para simplemente ratificar lo que ya la cúpula ha decidido, ¿no? Claro, ahí también ha contribuido a todas estas confusiones, ¿no? Del mismo electorado,
porque hasta el Congreso ha hecho ciertas reformas en este sentido, ¿no? Que nos ha permitido de que el partido, organización o movimiento pueda llevar o nombrar un candidato a dedo, no como se dice en este ROC, que es de los movimientos políticos, que deben hacerse unas elecciones internas, ¿no? Hacerse una elección interna y un voto o un militante, ¿no? Entonces... Claro, un voto militante, pero sin embargo fue la gran mayoría, el 90% de estos movimientos regionales, locales y estos movimientos políticos que pretenden tener un ámbito nacional, global, es pues su elección es por delegados, ¿no? Entonces son elegidos en congresos, no son elegidos en forma de elección universal, no como lo han hecho pues en el partido aprista, en el PPC, en Acción Popular, donde sí la elección es a un militante, un voto, ¿no? Entonces, pero ¿cómo han terminado estos partidos? El partido aprista pues ha terminado fuera de la carrera política electoral, al igual que el Partido Popular Cristiano, ¿no? Que estábamos luchando por su inscripción, su reinscripción y reinsertarse nuevamente al sistema electoral democrático legal, ¿no? De lo que está establecido en nuestra legislación, ¿no? Entonces, en ese sentido es que es ahí donde se tiene que analizar toda esta distracción justamente de los pleitos entre el gobierno, el ejecutivo, con el Congreso de la República, con la prensa, hace pues que justamente los propios legisladores no estén generando pues nuevos proyectos de ley, no estén analizando las deficiencias de la legislación para poder corregirlas, ¿no? Claro, ahí está, y realmente hay mucho trabajo por realizar y sobre todo ahí juega la prensa un rol bastante importante en esclarecer las cosas de cómo se están haciendo este análisis muy importante, Ángel, de lo que haces y que creo que así como siempre lo haces, esperemos que el resto lo haga. Ya el Colegio de Periodistas también se pronunció. Próxima semana vamos a tenerlo a Ricardo Burgos para conversar desde la visión del Colegio de Periodistas del Perú, cómo están las cosas. El periodismo libre y democrático siempre va a estar al frente de todas estas cosas que están ocurriendo en nuestro país, para que no se vuelva a repetir la historia, ¿no? Este tema de derecha y izquierda no me gusta para nada. Creo que existe un solo Perú y que todos nos podemos poner de acuerdo para poder hacer un país gobernable, no ingobernable, lleno de intereses, ¿no? No solamente políticos, sino económicos, ¿no? No la guerra interna, ¿no? Hay una guerra interna de poder. El Palacio de Gobierno, que es el país chiquito, ahí se ve cómo es la pugna terrible que existe adentro, y lo dan a conocer los periodistas, los medios, ¿no? Recientemente ha salido de que ha habido pues una pelea enorme entre el sector de Vizcarra, de Salaverry, que está adentro, bueno, es Vizcarra, ¿no? Salaverry con el otro grupo que quiere comandar adentro del Palacio de Gobierno. Imagínate que en el mismo centro, en el núcleo del gobierno, esté ocurriendo este tipo de cosas, y por eso están distraídos, pues no hacen obra, no hacen cosas que son favorables para el país, para la población, ¿no, Ángel? Claro, definitivamente lo que estás describiendo pues es claramente la falta de liderazgo. No existe el liderazgo en el gobierno, porque si el presidente de la República fuese el líder, por lo menos dentro al interior de su instancia de poder, no solamente al manejo externo, para que pueda pretender justamente manejar una nación, tiene que tener primeramente el control, no solamente de su partido político, sino de sus empleados. Así es, efectivamente, Ángel. Esto es, ojalá que ya termine dentro de poco y tengamos pues buenas noticias. Siempre nosotros los periodistas vamos a estar atentos a todas estas cosas, denunciando, aunque no le guste al gobierno, pero demandando de que haya transparencia
se luche verdaderamente contra la corrupción y que los problemas de salud, de educación en este país finalmente vean la luz de la prosperidad que necesita un país en donde goza de buena economía. Le guste o no le guste, sí, está gozando de economía, pero no se gaste la plata por gusto, por favor. Y yo te agradezco bastante, Ángel, siempre esta predisposición de conversar contigo. Tu opinión es muy interesante, tu análisis espectacular, Ángel, y espero que no sea la última ni la primera vez, mi querido Ángel. Así es, Jaime, permíteme solamente unas palabras finales con respecto a lo que has dicho. Pues no, el gobierno del presidente Castillo está gozando pues de una buena economía, pero es una buena economía que ha sido generada a lo largo de los últimos 20 años y que en pocos meses pues lo está destrozando, ¿no? Así es. El riesgo que está y justamente la incapacidad pues de este gobierno está evidenciándose, ¿no? Ajá. Efectivamente, Ángel, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo y nosotros vamos a seguir como periodistas poniendo el dedo en la llaga, porque nosotros no vamos a permitir que siga pasando estas cosas. Nos guste o no nos guste, pero es cierto, nosotros decimos la verdad, simplemente la verdad, y sobre ello es que la democracia es un pilar para nosotros. ¿Ok? Gracias, Ángel, ¿eh? Gracias a ti, Jaime, siempre es muy grato poder conversar y dialogar con ustedes. Ok, muchas gracias. Bien, hemos estado con Ángel Sánchez Dueñas, nuestro flamante presidente de la Federación de Periodistas del Perú, y que nos ha hecho un análisis espectacular, amables televidentes. ¿Ah? Es cierto, ¿no? Nosotros estamos hablando con los líderes, verdaderos líderes de este país, y que ellos recogen la información de lo que está pasando en nuestro país, no solamente en Lima, se está recogiendo de todo el país, cómo está la gente. Ya nos lo decía la semana pasada Pepe Gianotti de Tacna. ¿Ah? Así vamos a estar conversando con nuestros colegas de las diferentes partes del país, para que nos den información in situ de lo que la población está pensando en ese momento. ¿Ah? Su desazón, su desgano, ya se le está cayendo la careta del Partido de Perú Libre y sus líderes, lamentablemente, porque ellos no están a la altura de la historia del país. Se les ha dicho, se les ha recomendado. Sé que mucha gente se ha acercado a ellos a darle opiniones favorables, pero se le ingresa por acá y se le va por el otro oído. No les interesa, ellos están en otra. Están buscando cómo lucrar, están buscando dónde depredar, están buscando más rateros para que hagan y lo que quieren en este país, en este pobre país. ¿Ah? Nosotros deberíamos estar gozando de una buena calidad de vida. ¿Ah? Deberíamos estar gozando una buena calidad de vida a nuestras mujeres, una buena calidad de vida a nuestros niños y nuestros ancianos. Que esas cárceles que son nidos de organizaciones criminales, no de los que están metidos adentro de la cárcel, sino de los que están afuera, de los que administran, nosotros lo sabemos hace muchos años, que la gente vive de lo que ocurre dentro de un penal. ¿Cuánto cuesta un colchón? ¿Cuánto cuesta una cama? ¿Cuánto cuesta una celda? ¿Cuánto cuesta de contar con los privilegios? ¿A dónde va esa ingente cantidad de dinero? Por eso tenemos fiscales, como lo hemos dicho. Por eso tenemos jueces como el último que lo han descubierto con el fiscal. Este juez Sánchez Balbuena estaba metido en el tema, por eso que lo sacaron del sistema anticorrupción, porque ahí el tipo estaba siendo investigado. Y el tipo ahí, esta persona, ahí en el juzgado, pues era pues la panacea, era lo más limpio y puro y transparente que había, tremendo corrupto que era. Entonces, si dentro del mismo Poder Judicial, dentro del sistema de justicia, vamos a decir, no se hace una verdadera limpieza, todo acto de llevar a cabo una lucha contra la corrupción en este país va a fracasar. Y vamos a llegar, ya le hemos pasado a Colombia, y la vamos a pasar a México, donde la corrupción es terrible. ¿Ah? Entonces, aquí ya no hay autoridad que se respete, porque esas mismas autoridades
se han encargado de que a la gente le falte el respeto. En nuestra época, un policía, tú lo veías a 2 cuadras, te escondías. Y no te escondías porque estabas haciendo algo malo, sino por el respeto que solamente daba ver un uniforme. Ahora no, ves un policía, 2, 3 policías, están chupando, están hablando por teléfono, están arreglando de repente una extorsión, están arreglando de repente cómo robar gasolina. O sea, ¿se dan cuenta? Pero nosotros decíamos que eso no iba a llegar al Poder Judicial, al Ministerio Público. Miren lo que está pasando. Si antes se sabía que había corrupción, ahora la corrupción es galopante y nadie lo detiene, ni siquiera los directivos, ni siquiera los jueces supremos, ni los fiscales supremos. No les interesa, señores. ¿Por qué? Porque hay un falso espíritu de cuerpo. Y adentro mismo comienzan a meterle cabe a la gente que quiera limpiar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ya les comenté la semana pasada lo que le pasaba a este correcto juez superior Osvaldo Ordóñez, de cómo le habían hecho la trama para poderlo sacar del Poder Judicial, siendo uno de los jueces más correctos que hay en el Poder Judicial. ¿Y quiénes le habían hecho? Los mismos jueces supremos, porque el doctor Osvaldo Ordóñez se negó a firmar una sentencia a favor de un delincuente que estaba siendo sancionado y que había sido investigado por tráfico ilícito de drogas. Eso era lo que estaban defendiendo esos jueces supremos. ¿Y sabes cuál es lo que lo defendían? Porque había una indemnización de por medio. ¿De cuánto? De 30 millones de soles. ¿Cuánto le caería al bolsillo de esos 30 millones de soles a esos jueces? Yo tengo los nombres. Voy a tener los documentos y los voy a decir acá, porque yo no tengo miedo. Los voy a decir porque hay un documento que me respalda. Y que le han dado la razón al doctor Osvaldo Ordóñez de esa patraña que le han hecho los propios jueces. Imagínense ustedes, si eso ocurre dentro del Poder Judicial, ¿qué se espera, pues, señores? Si no hay liderazgo en el gobierno, si se pusieran los pantalones, los del gobierno, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio Público del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, se pusieran verdaderamente los pantalones para querer verdaderamente luchar contra la corrupción, que ahora está en más de 20.000 millones de soles. Allá en el 2011 estaba en 11.000 millones, mira cuánto ha subido. O sea, lo mismo que esperábamos con tantos años era que bajara por lo menos a 3.000 millones, pero no. La corrupción se sistematizó, se puso más ágil, tuvieron más operadores, y esto es lo que está ocurriendo. Ministerio Público y Poder Judicial de Ancash, corrupto. En Ica, lo hemos visto, corrupto. Recientemente, hace unos días, una comandante de la policía, ya destacada en la Casa Militar, en Palacio de Gobierno, capturada por el Ministerio Público por corrupción, y estaba trabajando en Palacio de Gobierno. ¿Quién admitió a esa policía sabiéndose que estaba siendo investigada? ¿Por qué lo llevaron ahí? A esa policía la deben haber tenido cuidando los caballos. No, lo mandaron a Palacio de Gobierno. Entonces, nadie de los medios de comunicación ha dicho, lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo yo, quién es esa comandante que ha sido capturada por delitos de corrupción, porque venía desde Ica. Esto no es que se hizo acá, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, esto yo lo tengo, por supuesto, ¿no? Lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Ella es la comandante Carol Anet Coa Durán, detenida en estos días que pasó en Palacio de Gobierno por acto de corrupción por el Ministerio Público, por los fiscales anticorrupción, pues. Bueno, hay algunos fiscales que hacen su chamba, ¿no? Esperemos que sea sancionada. Esperemos que después no salga destacada e impune, escondida,
para que nadie se dé cuenta de esta señora. Así tenemos esta clase de oficiales. ¿Ah? Vamos a estar atentos qué pasa con esta comandante. Vamos a ver qué sucede. Por si acaso, el alto comando de la Policía Nacional no ha dicho nada de esto. Está calladito. Está calladito. Visiten nuestra página de el informativo Real Tiempo. Visítenos. Vean ahí las denuncias que hacemos nosotros. Y denuncias documentadas. No porque a mí me avisaron y me dijeron. No. Documentadas. Para no tener problemas legales por estos sinvergüenzas que todavía se sienten ofendidos porque dan a conocer la realidad que ellos pasan. Estén atentos con el fiscal Rojas. Por favor, la gente del Ministerio Público, a la gente que nos escucha, hay que estar atentos en las redes sociales, que esta gentuza no vuelva jamás al Estado, que purguen condena. Esperemos que también, una vez que ya esté la acusación contra esta persona, que es el fiscal que está en 7 días de prisión preliminar, el Colegio de Abogados de Lima también se pronuncie y lo expulse, porque debían de expulsar a esta gente que han jurado, como el médico, ha jurado defender las leyes y los reglamentos de este país, pero que lamentablemente caen en el juego de la corrupción, ya lo decía. ¿Ah? Y así son cosas, ¿no? La próxima semana vamos a tener harta información de este juez Sánchez Barbuena. ¿Ah? ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántas propiedades tiene a nombre de otras personas? ¿Ah? Vamos a dar a conocer todo ello. Yo tuve el ingrato placer de conocer a este juez cuando yo trabajé en el sistema anticorrupción con la doctora Susana Castañeda Oxo. Lo veía correcto, es la verdad, me equivoqué. Pero después vi unas acciones que no me gustó, dije, no me parece. Tenía rabo de paja, pues, ya ves. A los pocos meses lo sacaron. Y el tipo estaba haciendo trabajos justo con el tema de PPK, creo, y de Ollanta y no sé qué más. Imagínense qué cosas ha de haber hecho este señor. Entonces, por favor, señores, seamos conscientes que en nuestra patria está en una grave crisis moral, ética. La corrupción nos rebasó, señores. Nos rebasó ya. Ya tú con cualquiera que te encuentres, hasta para poner publicidad acá. Hay sujetos que dicen que sin haber colaborado ya quieren recibir la plata. ¿Cómo le llamamos eso? ¿Corrupción? ¿Cómo le llamamos? No puedes. No puedes. Bien, yo soy Jaime Díaz. Este ha sido el informativo Real Tiempo. Gracias a Suma TV porque estamos con nosotros, con ellos, y como siempre, la próxima semana ya debemos de tener nuestra pauta Café Municipal, con entrevistas a precandidatos y luego a candidatos, ¿no? Tienen aquí una plataforma importantísima para que hagan su propaganda, para que hagan su proyecten lo que quieren. Si quieren llegar a ser alcaldes de sus diversos distritos, las puertas están abiertas. Hemos invitado a varios, ¿no? Y nos dicen en esta semana van a estar con nosotros, así que vamos a tener que hacer picadillo en nuestros minutos para poder conversar con todos ellos y que la población, como siempre lo hemos dicho, la población forme su propia idea. Bien, conmigo, hasta el próximo sábado, si Dios quiere y la democracia lo permita. Hasta el próximo.